Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, tanto tiempo. Feliz año 2019. En este nuevo video vamos a ver renta financiera aplicado al plazo fijo tradicional o al plazo fijo UVA. Bueno, entonces lo que vamos a intentar hacer es un ejemplo práctico de cómo afecta este impuesto a la renta financiera, que es lamentable, ¿no? O sea, un país que necesita financiarse o tomar deuda aplica este impuesto que es básicamente el ahorro. La verdad que no se entiende, pero bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo para el tradicional, para el plazo fijo tradicional y para el plazo fijo UVA. Sabemos que, según la ley, el mínimo no imponible es de aproximadamente 66.900 pesos, que esto es para todo el año 2018. Y otra cosa que hay que aclarar es que es para cada tipo de inversión. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un plazo fijo tradicional, ¿no? En el 2018, que generó intereses por menos de este valor, y además tenemos un plazo fijo UVA, que en todo 2018 los intereses indexados, o sea, ajustados por inflación, me generó también un monto menor a 66.900 pesos, no pagaría este impuesto. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. O sea, este monto es para cada tipo de inversión. O sea, si tengo un tipo de inversión que se le aplica una alicuota del 5% y tengo otro que se le aplica una alicuota del 15%, son dos instrumentos de inversión distintos. Por lo tanto, tenemos una alicuota sobre los intereses en pesos que es del 5% para el caso del plazo fijo tradicional y las LECAPs. Esto sería un tipo de instrumento. Y la alicuota sobre los intereses en dólares, que sería otro tipo de instrumento, sería del 15%, como el ejemplo de que venimos en el canal haciendo del ETS en dólares. Y las inversiones que actualiza su capital por inflación, en este caso el plazo fijo UVA, pagaría el 15% sobre los intereses indexados. Este sería otro tipo de inversión porque tiene otro monto de alicuota que sería el 15%. Entonces, como le resumiendo, finalmente entonces tenemos el plazo fijo tradicional, que es un tipo de inversión, y el plazo fijo UVA es otro tipo de inversión. Empecemos entonces con un ejemplo práctico de elegir o el plazo fijo tradicional o el plazo fijo UVA para todo el 2019. O sea, tenemos el plazo de inversión va a ser un año, o hacemos un tradicional a un año o hacemos un plazo fijo a un año. ¿Y qué pasa en el caso 1, que sería la inflación si fuera del 27,5 como proyecta el BCRA en el último informe del REM, Relevamiento de Expectativa de Mercado, que lo publica todos los meses? Entonces, supongamos que empecemos con 500.000 pesos tenemos para invertir. Si optamos por el plazo fijo UVA del Banco Nación, que paga inflación más el 10%, vamos a tener que el monto indexado, o sea, actualizado por inflación, al fin del 2019 va a ser 637.500 pesos. Los intereses ajustados por inflación va a ser del 63.750 pesos, y si sumamos el monto más los intereses, el total al vencimiento, vamos a obtener 701.250 pesos. Ahora, ¿paga renta financiera? No. ¿Por qué? Porque los intereses indexados no superan el monto mínimo no imponible, que es de 66.900 pesos. Y la tasa de interés real, considerando esta inflación del 27,5, sería de 12 puntos por arriba de la inflación. Ahora sí, hacemos el tradicional, optamos por el tradicional, hacerlo un año para simplificar las cosas. Los intereses serían 232.500 pesos y al vencimiento obtendríamos 732.500 pesos, capital más intereses. ¿Paga renta financiera? Y en este caso sí,
porque los intereses superan los 66.900 pesos. En este caso, el impuesto por renta financiera sería del 5% de la diferencia entre 232.500 pesos y 66.900 pesos. Por el 5%, eso nos daría 8.280 pesos. El total, entonces, considerando este impuesto, tendríamos 724.220 pesos. Esto sin contar lo que nos va a cobrar el contador. Sin contar la pérdida que vamos a tener por pagar al contador, la tasa de interés real en este caso sería 17 puntos por arriba de la inflación. En este caso ganaría claramente el plazo fijo por aproximadamente 4 puntos y pico. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un segundo caso, si la inflación se dispara por las nubes a un 37%? Bueno, en este caso, el UVA, los intereses indexados tendríamos 68.500 pesos, por lo tanto superaría el mínimo no imponible de 66.900 pesos. O sea, pagaríamos renta financiera y el impuesto por pasarnos sería el 15% de la diferencia, que sería 240 pesos. Total, considerando impuestos, tendríamos 753.260 pesos. La tasa de interés real en este caso sería un 13,65%, sin contar lo que tenemos que pagarle al contador. Y si hubiéramos hecho el tradicional, los intereses se mantienen igual, el impuesto también, pero la tasa de interés real, como aumentó la inflación, se redujo a 7,84 puntos, sin considerar lo que tenemos que pagarle al contador. Para resumir entonces y hacerlo más entendible, tenemos que para diferentes valores de inflación, a medida que va aumentando, si vemos el plazo fijo tradicional, va disminuyendo la tasa de interés real, si hacemos solo el plazo fijo tradicional, y el impuesto sería el mismo porque lo hacemos un año para simplificar la dificultad. Y en el caso del plazo fijo UVA, iría, a medida que aumenta la inflación, iría aumentando la tasa de interés real que nos pagaría. Y en un momento, a donde está acá resaltado en amarillo, a partir del 31,8% de inflación, el plazo fijo UVA le empezaría a ganar al plazo fijo tradicional. O sea, supongamos que sea del 37, acá tenemos 5,81 más en el plazo fijo UVA que el tradicional. Para terminar esta primera parte, las conclusiones. Entonces vimos que para el caso del plazo fijo tradicional, ya con montos relativamente pequeños, mayores a 143.000 pesos, ya estaríamos pagando el impuesto a la renta financiera. Que a diferencia del plazo fijo UVA, con ese monto no pagaríamos impuesto a la renta financiera. O sea, con montos mucho mayores, hasta aproximadamente 3 veces mayor que el plazo fijo tradicional, no tendría que preocuparme por el impuesto. Y para los casos analizados, en el mejor de los casos en que la inflación, la que proyecta el Banco Central, estaríamos ganando con el tradicional unos 4 a 5 puntos más que la tasa que el plazo fijo UVA. Eso sí, se cumple lo que dice el BCRA, que bueno, como ustedes saben, hay que tomarlo con pinzas. Y después, a partir de un escenario con inflación mayor a 31,8, el plazo fijo le empezaría a ganar al plazo fijo tradicional. Ahora, en esta segunda parte, ¿qué pasa si hacemos un plazo fijo tradicional y también un UVA? O sea, diversificamos, hacemos una cartera de inversión. O sea, con el mismo monto de 500.000 pesos, dividimos este monto entre el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA. En el caso de que no querramos pagar el impuesto a la renta financiera, como son dos
tipos de inversión distintos con distintas alicuotas, como vimos al principio, entonces lo que tenemos que asegurarnos es de no pasarnos del mínimo no imponible para cada caso particular. En este caso, para el plazo fijo tradicional no nos tenemos que pasar de aproximadamente 143.000 pesos. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el monto de inversión de 500.000 pesos, supongamos una inflación del 27,5 como veníamos haciendo. En el tradicional invertimos los 143.870 pesos aproximadamente y los intereses van a ser de 66.899. Ven que no sobrepasa el mínimo no imponible. Y al total del vencimiento vamos a tener este monto. ¿Paga renta financiera? No. Y la tasa de interés real sería 19% para el tradicional. Pero como también hicimos el UVA, ponemos el monto a invertir, que sería la resta, el monto restante, el saldo, que sería 356.130 pesos. Y los intereses, en este caso indexados, serían 45.406. Como es otro tipo de inversión, tampoco sobrepasa el mínimo no imponible, entonces no paga renta financiera y la tasa de interés real en este caso sería 12,75. Si sumamos ambos montos al vencimiento de las dos inversiones, vamos a tener 710.241 pesos. Si le calculamos la rentabilidad por este monto en función de los 500.000, nos estaría dando una tasa de interés real por encima de la inflación de 14 puntos y pico por encima de la inflación. O sea, vean que esta tasa es un intermedio entre ambos instrumentos. Para entender mejor, vayamos al cuadrito. Entonces tenemos que diversificamos en el plazo fijo tradicional 143.870 pesos y en el UVA 356.130 pesos. Vemos que cuando la inflación va aumentando, el plazo fijo tradicional va perdiendo rentabilidad, o sea, va perdiendo tasa de interés real, pero el UVA, en cambio, lo va compensando. O sea, ven que va subiendo a medida que aumenta la inflación. Y las tasas de interés real siempre serían un valor intermedio aproximadamente entre ambas tasas. Entonces, las conclusiones: se diversificó en dos tipos de inversiones, se calculó el monto máximo a invertir en el plazo fijo tradicional, con una inflación del 27,5, en el mejor de los casos, vamos a obtener una tasa de interés real del 14,55. Y si se compara con las tasas reales para cada caso de invertir en un solo instrumento u otro, es un valor intermedio. Y por último, para cerrar, ¿qué pasa si queremos hacer un plazo fijo tradicional? En vez de hacerlo a un año, lo hacemos cada 30 días, o sea, renovando capital más intereses, o sea, aplicando interés compuesto. Bueno, en este caso tendríamos el plazo fijo tradicional a 30 días, se está pagando 48% anual, y si hacemos el mismo cuadrito, tendríamos que para una inflación del 27,5, el mejor caso, tendríamos 30 puntos por arriba de la inflación, y en el caso del UVA tendríamos un 12,75%, una diferencia de 17 puntos, bastante grande. Pero este cuadrito está basado en que esta tasa del 48% se mantiene durante todo el 2019, cosa poco probable. O sea que esta tasa de interés real sería un poco menor. Entonces, para finalizar, tenemos las opciones. Resumen: si no quieren pagar impuesto a la renta financiera porque no tienen ganas o no quieren ir a un contador, entonces yo diría que diversifiquen entre un plazo fijo tradicional y un plazo fijo UVA, haciendo los cálculos. En el caso del fijo, plazo fijo tradicional, ¿qué monto máximo puedo invertir sin tener que pagar este impuesto? Y en el caso de que no le moleste pagar este impuesto, bueno, lo que harías es el plazo fijo tradicional cada 30 días y luego, por las dudas, invertiría una pequeña porción
de mi patrimonio en el plazo fijo UVA por si se dispara la inflación. Bueno, eso sería todo. Esperemos que el 2019 sea un mejor año. Les deseo a todos muchas felicidades y nos estamos viendo en otro video. Abrazo, chao.